Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a iniciar la clase del día de hoy compartiéndole las grabaciones que llevan hasta hoy. La de ayer aún no está en YouTube porque apenas fue ayer y deben entonces editar esos tiempos que son muertos, digámoslo así, eso es importante tenerlo en cuenta, pero se las comparten a ustedes vía, vía WhatsApp, directamente de la grabación de Zoom. Rita, sí, se las comparten a ustedes en WhatsApp todos los días se las comparten por WhatsApp. Y yo también se las comparto por este medio, lo que sí es que deben estar muy atentos. Entonces, acá están las grabaciones, clase uno, clase 2, clase 3 y la clase número 4 acá la tienen, para que entonces lo tengan muy en cuenta. Este los voy a compartir para que la puedan entonces repasar. Igual ahí también tienen las otras para que lo puedan tener. Sí, en YouTube están editadas. Sí, también están allí en el material por segmentos. Ya les voy a explicar. Entonces, un ejemplo, que tengan la duda y quieran saber qué video hace parte de, no sé, la clase número uno, que hace parte del módulo número uno. Entonces se van a módulo uno, tema uno, y en cada tema están los videos que se comparten, la presentación de la clase y las lecturas complementarias, así para cada uno de los temas. Tema 3, por ejemplo, que están incluidos entonces en cada uno de los módulos. Módulo uno hasta el módulo 5. El módulo 5 sí es único, pues está el taller formativo, ahí digamos que es más práctico, pero del uno al 4 son teóricos prácticos y acá están pues como los otros temas que vamos a ir trabajando. Bueno, vamos a continuar con la clase que estábamos trabajando el día de ayer. Ayer estábamos trabajando algo fundamental y son las características. Hablamos sobre qué es el autismo. Llegamos acá a lo que son los estímulos sensoriales en el autismo. Mencionábamos entonces que muchas personas con autismo tienen un procesamiento diferente al resto. ¿En qué sentido diferente? Que pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad, pero es importante también recalcar que no toda persona con autismo tiene esas eh, dos polaridades. Hay personas que están dentro de los parámetros, digámoslo así, de la normativa en la sensibilidad. Pero entonces mencionábamos que la hipersensibilidad es una respuesta intensificada de esos estímulos del medio que pueden venir dados por varios, eh, por pues lo que son, se me fue la, por varios sentidos, entonces audición, visión, tacto, etcétera. Y vamos a iniciar con este, donde vamos a trabajar principalmente lo que es el aspecto clave, cómo diferenciar lo que es una rabieta y cómo diferenciar lo que es una crisis a nivel sensorial, que es muy común en el autismo y es algo que debemos diferenciar.
Allí teníamos entonces un ejemplo de lo que es una crisis sensorial. Hay un aspecto clave o hay varios aspectos claves que nosotros debemos tener muy en cuenta, sobre todo si estamos trabajando con esos procesos de neurodesarrollo, y es principalmente lo que es una rabieta, diferenciarla de una crisis sensorial. Las crisis sensoriales van a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas con trastorno del espectro. Hay que tener en cuenta entonces, primero, entendiendo qué es una rabieta. Esa diferencia entre una rabieta o en otros países llamada pataleta y lo que es una crisis sensorial en el autismo es importante comprender porque de allí salen esas necesidades del niño o de la niña para que nosotros podamos responder adecuadamente. ¿Qué es una rabieta? Una rabieta siempre es una conducta intencional. Es una conducta intencional que tiene un control. El origen es una necesidad de controlar una situación o conseguir algo, entonces conseguir un juguete o conseguir ya sea un objeto, conseguir la atención de los padres o de los adultos o de alguien más. Siempre una rabieta tiene un control que es voluntario, hasta cierto punto es voluntario, mientras que una crisis sensorial es completamente involuntaria y que hay un objetivo claro en lo que es el comportamiento de tener una pataleta. El objetivo claro es que el niño, claro, busca algo específico. Busca un juguete, busca un dulce, busca evitar de pronto realizar alguna tarea que no quiere. La rabieta cesa cuando se le entrega de pronto el objeto. Entonces, por eso digo que es un control voluntario. Entonces, si el niño lo que buscaba era que le compraran un juguete o un dulce en el supermercado, llora, hace la pataleta, se tira al piso, le dan lo que quieren, cesa. Por eso es control voluntario y un objetivo que quiere lo que busca, ¿sí? Y es una respuesta importante a diferencia de una crisis sensorial y es que el niño puede calmarse si se establecen los límites firmes o si se le ofrece, por ejemplo, una alternativa. Y por lo general, la rabieta a veces se intensifica si hay personas observando, si hay personas viendo ese comportamiento y la duración de una rabieta puede variar. Suele detenerse, como les menciono, si el niño logra o la niña logra el objetivo, que en este caso supongamos es tener un objeto. Y es una estrategia útil para que el niño pueda conseguir lo que quiere, ¿cierto? Y la idea es establecer límites consistentes, calma con límites consistentes, ignorar a veces si es seguro, ignorar a la persona, al niño y un manejo conductual, un límite firme. Pero ¿qué tenemos o qué entendemos por lo que es una crisis a nivel sensorial? Es una respuesta involuntaria, es decir, el origen viene dado por una sobrecarga sensorial, ya sea un ruido, ya sea las luces, la textura, eh, puede venir de pronto también de las multitudes, de los miles de sonidos que pueden haber en el exterior. Por ejemplo, miren allí lo que estábamos viendo en el video, era un niño que estaba en un centro comercial donde había muchos ruidos, muchas luces, multitud, y llegó una crisis. Pero se puede parecer a una pataleta. No sé si ustedes pudieron notar allí que una señora pasaba y lo miraba fijamente o más bien juzgaba a su madre porque pues realmente a veces las personas no comprenden el por qué una persona está teniendo ese comportamiento y lo suelen confundir con lo que es una rabieta, teniendo en cuenta que en ese momento está en una crisis sensorial. Es completamente involuntario. Es decir, el niño no puede controlar su reacción ante la multitud. Y no hay un objetivo, a diferencia de la rabieta, acá no hay un objetivo, es una reacción a ese malestar interno, no hay una búsqueda como tal de manipulación. Entonces, si al niño se le ponen límites, se le ponen normas, no va a mejorar con los límites, porque no es una rabieta, es una regulación sensorial, es una necesidad de regulación sensorial por un malestar. Y no depende de quién esté presente, a diferencia de la rabieta que muchas veces se incrementa cuando hay público en en la crisis sensorial, no. Puede estar solo, puede estar en un supermercado y no hay nadie, pueden haber multitudes y está, entonces no depende del público. Y la duración también depende de esa capacidad de lo que es el sistema nervioso para poderse autorregular. Y como tal, la idea acá útil es retirar estos estímulos, empezar a mirar, empezar a estudiar qué está pasando a nivel de los estímulos
que pudo haber generado la crisis sensorial, crear un entorno tranquilo. A veces es importante esas técnicas de regulación sensorial, pero sobre todo lo que hablábamos ayer, a lo último de la clase, y son esas estrategias de apoyo externos como los auriculares canceladores de sonido, por ejemplo. En la práctica clínica, la idea es saberlo diferenciar, saberlo empezar a trabajar. Entonces, si el niño deja de llorar cuando consigue lo que quiere, pues probablemente era una rabieta, pero si no se puede calmar aunque se le ofrezca cosas para calmarse y hay signos de pronto de una angustia extrema, hay que aprender a leer eso, como taparse o frotarse los oídos o, por ejemplo, gritar, tirarse al suelo, es mucho más probable pues, que venga dado por una crisis a, a nivel sensorial. Entonces, ¿cómo manejar una rabieta? Eso es lo importante. Para poderlo, ya sabemos la diferencia entre una rabieta y una crisis sensorial. ¿Cómo manejarla? Entonces, una rabieta comúnmente es también dada a niños con autismo, no es que sean la excepción, no es que los niños con autismo no se presenten las rabietas, pero hay que saberlas diferenciar entre una crisis sensorial. Las rabietas siempre son una forma de expresar una frustración cuando alguien no consigue algo, cuando en este caso un niño no consigue lo que quiere. Entonces se puede prevenir, se puede manejar con límites, con estrategias también de pautas de crianza. Vamos a ver que los niños que tienen por lo regular rabietas son los que no tienen límites, diferencia de una crisis sensorial. Entonces, primero tener rutinas claras. Los niños se sienten más seguros. En general, todo niño se va a sentir más seguro si está en un ambiente con estructura, si hay un ambiente que sea o que tenga previsibilidad. También darle poder dentro de un marco, entre comillas, ofrecerle lecciones pero limitadas. Entonces, prefieres ponerte la camisa roja o la camisa anaranjada. Un ejemplo. Y anticiparles, avisarle con tiempo los cambios. Entonces, en 5 minutos vamos a guardar los juguetes, en 2 minutos vamos a guardar los juguetes, en un minuto vamos a guardar los juguetes, ya es hora de guardar los juguetes para evitar que sea algo muy abrupto. Entonces, siempre como tal, como adultos, mantener la calma, es decir, en una rabieta a veces la mamá o el papá se desesperan, se exasperan, entonces el adulto también debe ser un ejemplo de regulación a nivel emocional, siempre tener los límites muy firmes y los límites muy claros, no, a veces sí, a veces no, hoy se lo doy, pero mañana no, no, siempre ser muy firmes en eso. También es importante reforzar las conductas positivas, si el niño se calma o, por ejemplo, pide ayuda con palabras o, o se elogia, la idea es validar también esa parte de las emociones y no recompensar como tal la rabieta. Pero cómo manejar una crisis sensorial. Entonces, la crisis sensorial en niños con autismo, ya sabemos que son respuestas que no las controlan, son involuntarias, son una sobrecarga de estímulos, ruidos, luces, contacto, personas, multitudes, en mil situaciones. No se debe tratar como una rabieta, porque el niño no puede controlar lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, identificar cuáles o qué viene como desencadenante. Entonces, si estamos en un lugar ruidoso, si hay etiquetas, por ejemplo, de la ropa, si de pronto es un cambio de rutina que no teníamos de pronto previsto, entonces que sea también un ambiente predecible, un ambiente muy estructurado. La idea es reducir esa incertidumbre porque también una crisis sensorial no solo depende de la hipersensibilidad, sino de la incertidumbre que a veces existe. Hacer pausas sensoriales, sobre todo en esa parte de pronto de los ambientes con mucha sobrecarga en el colegio. Entonces, espacio de calma con objetos o actividades reguladoras como pelotas, los auriculares que les menciono, muchos juguetes a nivel sensorial y terapia ocupacional sensorial, donde lo que vamos a hacer es ayudar a regular ese sistema sensorial del niño, que el niño lo pueda tratar de controlar, lo pueda también prever. Entonces, si yo ya identifico que existen eh, estímulos, entonces apagar las luces, si están muy fuertes, alejarlo del ruido, evitar de pronto el contacto visual directo o físico si no lo tolera. La idea es que tampoco se le genere una sobrecarga sensorial. Siempre es importante llevar al niño a un lugar que sea tranquilo, que sea seguro, es decir, retirarlo del ambiente en el que está y la idea es utilizar un lenguaje claro y calmado. Como tal, no corregir en una crisis,
porque a veces los padres confunden, como les menciono, lo que es una crisis sensorial de lo que es, por ejemplo, una rabieta. Entonces, primero no sobrecorregirlo o no castigar lo que a veces puede pasar, darle tiempo también de recuperación. En ese momento el cerebro del niño está en modo alarma. En ese momento no se utiliza para enseñar porque no te va a escuchar. Es como cuando alguien está tratando de refugiarse de algo que siente que es amenazante. Así pasa como tal en el cerebro de una persona con autismo que está en una crisis sensorial. Entonces, en una rabieta siempre la diferencia va a ser firmeza, límites y consecuencias. Mientras que en una crisis sensorial necesitamos empatía, lo que es la escucha, lo que es una reducción de sus estímulos. eh, y no todas las conductas explosivas van a ser iguales. Es decir, no todas las crisis sensoriales van a venir con la misma etiqueta. Entonces, la primera parte que debemos tener como adultos, sean docentes o sean padres de familia, es saber diferenciar entre una rabieta y una crisis sensorial, e ir identificando las miles de formas que puede tener de pronto esos cambios sensoriales. Vamos a hablar de esos signos de alarma en el trastorno del espectro autista. El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista, es una condición compleja del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos y en algunos casos habilidades cognitivas limitadas o desiguales. Sin embargo, el espectro es amplio y las personas con autismo pueden tener una gran gama de habilidades y desafíos únicos. El TEA afecta a individuos de todas las edades, razas, etnias. Recording in progress. Vamos a observar cuáles son esos signos de alarma en el trastorno del espectro autista. Entonces, la lista que van a ver es una lista que nos va a ofrecer algunos ejemplos, aunque va a variar de una persona a otra, son algunos ejemplos de tipos de comportamientos que se van a observar con mucha frecuencia en la persona diagnosticada con el espectro. No todas las personas y no todos los diagnósticos son exactamente iguales, no todos los comportamientos pues, que les menciono a continuación se van a presentar de una manera de pronto como de manual, como se dice coloquialmente, pero sí, la gran mayoría van a tener algunos de estos. Se los voy entonces a mostrar por segmentos, es decir, por edades, épocas, por tiempos, iniciando con este. Acá, antes de los 12 meses, de los 0 a 1 año, tenemos que la persona de pronto, pues el niño, no está respondiendo al nombre a los 9 meses y a los 9 meses el niño todavía no asocia o no observa o no mira cuando se llama Juan, por ejemplo, si se llama Juan o si se llama Sara, si no mantiene un contacto visual o es muy escaso dentro de esos primeros meses o es una mirada, de pronto, entre comillas, como realmente se llamaría una mirada perdida. Si hay una falta de sonrisa social, la sonrisa social es el primer signo de muestra socioafectiva. Los niños sonríen, eso tiene mucho que ver con neuronas espejo. Cuando tú los sonríes, te dan la sonrisa de vuelta. Si el niño sonríe poco, no responde a las sonrisas, que ya sería una sonrisa social, es una alarma como tal. Si el niño no muestra un interés por los rostros humanos o evita, por ejemplo, la mirada de las personas, si ya debería estar el balbuceo, si de al año no está el balbuceo, sino hace gestos para señalar, para saludar con la mano, que es un gesto social, que es uno de los primeros que se va adquiriendo o aprendiendo. Si el niño no muestra un interés por esos juegos interactivo adulto-niño, es empezar a mirar qué está pasando en ese proceso de neurodesarrollo. Como les digo, no es único y exclusivamente esos signos del alarma del autismo, pero ya sí nos da una indicación de que algo de pronto no está
dentro de los parámetros establecidos del neurodesarrollo. O si, por ejemplo, no imita expresiones faciales o lo que son los gestos más simples, como sería la sonrisa social. Eso antes de los 12 meses. Si entre los 12 meses y los 18 meses, acá es importante hablar si de pronto en esa época o un poquito más, entre los 2 y 24 meses, me atrevería a decir yo, entre un año y 2 años, que ya sería 24 meses, si el niño no señala, si continúa sin señalar para mostrar un interés, eso es un gesto que es un proto-hiperativo o proto-declarativo. Señalar para compartir un interés, para mostrar algo que le interesa, para querer compartir con el otro, que también tiene que ver mucho con la atención conjunta o la atención compartida. Si ya de esos 12 a los 24 meses el niño no dice palabras sueltas, sobre todo al cumplir los 16 meses, si no empieza de pronto ya no el balbuceo, sino palabras sueltas, que todavía no hay una frase, pero sí son palabras como agua, tetero, mamá, papá, si no usa gestos como todavía saludar, la negación con la cabeza o el, el señalar, si el niño sigue, continúa sin esa respuesta a su propio nombre, si todavía no ha hecho una asociación de su nombre y su persona, si el niño continúa de pronto sin mostrar un interés de pronto para ese juego simbólico, entonces fingir dar de comer a un muñeco, un ejemplo, o hacer como si fuera un médico. Si no muestra interés por otros niños, ya de los 12 a los 24 meses, sobre todo a los 2 añitos, ya empiezan a mostrar intereses en otros niños, interactuar con otros niños. Si se notan de pronto aleteos de las manos, giros, o de pronto se notan movimientos repetitivos o lo que ya nosotros llamamos como las estereotipias, ya es importante hablar que algo hay que evaluar en ese proceso de neurodesarrollo que no debería estar allí. O si hay al contrario una resistencia extrema a cambios y rutinas, incluso a los 2 años ya se pueden ver esa gran resistencia a cambios y rutinas. Acá les dejo digámoslo así, un resumen de lo que les acabo de explicar, pero es importante hablar que no son los únicos signos de alarma. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de signos de alarma en el contexto de los 2 a 3 años, ya cuando los niños van creciendo, se van notando mucho más de pronto esas dificultades. Entonces, si no combina dos palabras con sentido, sobre todo a los 24 meses, que ya serían los 2 años, si no dice mamá, quiero, dame agua, o mamá, agua, dos palabras con sentido, mamá, agua, o mamá, tetero, si no comprende instrucciones simples, por ejemplo, tráeme la pelota o tráeme este juguete. Y eso ya me ha dado a mí una indicación de que hay algo diferente en ese desarrollo del lenguaje. O si el niño, por ejemplo, porque también puede ser que no habla, pero no repite, o habla, pero repite frases sin sentido, o lo que es la ecolalia de palabras o frases que dice otro, si el niño sigue sin mostrar un interés por lo que son los juegos grupales o lo que es compartir con otros niños, si hay dificultad también para expresar sus deseos, sus emociones, tanto verbal y no verbal, también es un signo de alarma. Ya van creciendo paulatinamente y se van mostrando mucho más signos de alarma. Un ejemplo, si ya de los 6 en adelante, que ya sería una etapa pues más escolar, si el niño sigue con dificultades persistentes en lo que son esas habilidades sociales, entonces ya a los 6 años los niños empiezan a entender mucho más el lenguaje. Si el niño entonces no entiende bromas, no entiende las ironías, le cuesta comprender las normas sociales de los niños de 6 años, si habla mucho de un tema, sin notar de pronto el interés de los demás, sin preguntarle a los demás como qué opinan sobre ese tema, si hay dificultades para adaptarse, sobre todo en esa parte del colegio a un cambio imprevisto, entonces si no va a haber clase de matemáticas de pronto se abruma, o si hay patrones de pensamiento muy rígido, muy literal. Y por lo general hay una torpeza motora, una falta de coordinación. No es, digamos, lo único y exclusivo de el autismo, pero sí vamos a ver que sí hay una relación. Es muy importante entender que si un niño presenta uno o varios de los signos o síntomas que les compartí,
en este momento y es de forma persistente. No necesariamente tiene que ver con un trastorno del espectro autista, pero sí se recomienda que ya, pues teniendo en cuenta que hay una alteración en ese proceso de neurodesarrollo, pues en ese proceso de desarrollo cerebral infantil, pues ya neuropsicología, pediatría puedan hacer una evaluación mucho más diagnóstica, más formal, con el A22, con el ADR, con una observación clínica estructurada o con pruebas tamizaje, que sería, por ejemplo, el MCHAT. Igual es importante aclarar que una detección temprana, acompañada de lo que son unas intervenciones buenas, unas intervenciones adecuadas, va a mejorar significativamente ese proceso de neurodesarrollo y al fin y al cabo dar lo que se quiere, una mejor calidad de vida. Entonces, los comportamientos en la comunicación e interacción social en esos signos de alarma puede ser que a menudo hablen largo rato, largo y tendido sobre un tema que prefieren y a veces no permiten que otros tengan de pronto esa oportunidad como de responder o a veces no se dan cuenta cuando los demás reaccionan con cierta indiferencia. No se dan cuenta y puede ser que tampoco sea algo importante. Si no hay expresiones faciales, si hay movimientos o gestos que de pronto no coinciden con lo que están teniendo, es importante entonces empezar a evaluar y poder esclarecer si se trata de un trastorno del espectro o puede ser otra condición asociada. Reporting in Ya hemos hablado un poco sobre los comportamientos restringidos, pero hablemos sobre este aspecto. Las personas con trastorno del espectro también pueden tener dificultades para dormir, para conciliar el sueño. A veces pueden ser irritables también debido a esto. ¿Qué quiere decir? En general, los trastornos del sueño en personas con autismo, de hecho, es muy común, afecta a más del 50%, es decir, a más de la mayoría de las personas con autismo. De hecho, se estima que de un 50 a un 80% de la población con autismo van a tener dificultades significativas a la hora de conciliar el sueño y no solamente afecta a la persona con autismo, sino incluso a su familia. Entonces, tenemos primero que en cuanto a la alteración del sueño en el autismo, tenemos dificultad para conciliar. Es un insomnio de inicio. Entonces les cuesta quedarse dormidos, a veces tardan incluso una hora, un poco más en conciliar el sueño. Se puede ver por muchas razones, una de ellas es la hiperactividad mental que a veces tienen, la rigidez en esas rutinas. Si hay eh, un cambio, por mínimo que sea en esa rutina, puede generarle dificultad en esa conciliación o la rigidez, incluso la ansiedad. Pueden tener despertares muy frecuentes durante la noche, entonces se despiertan varias veces, les cuesta volver a conciliar el sueño, a veces no distinguen entre día y la noche, no pasa en todas las personas con autismo, es importante mencionar esto, a veces pueden ser un sueño muy superficial, es decir, hay menor cantidad de sueño REM, que es esa fase profunda de sueño, entonces no entran como tal a la consolidación de un sueño reparador, duermen pero no descansan porque no entran a, a lo que es el sueño REM. Y tenemos esta parte donde a veces en el trastorno del espectro autista tienen muchos puntos fuertes. Ya hemos hablado de esa gran memoria eidética que tienen, de la debilidad, que también es una fortaleza en esa coherencia central, donde la idea es que les permita tener detalle de las cosas, recordar información durante largos periodos de tiempo, una gran memoria visual y auditiva y sobresalir en ciertas áreas. Por ejemplo, acá tenemos a Alex Baker. Alex, perdón, es un niño con autismo, está dentro del espectro, donde ha podido replicar muy a lujo de detalle lo que son paisajes urbanos. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo empiezan a proliferar sus obras. No es la única persona, tiene muy buena memoria eidética, lo que coloquialmente se conoce como memoria fotográfica. De hecho, él estuvo en potencia. Ya tenemos otro muy conocido que es Steve Wilshire,
Wilshire. Él es un artista visual muy reconocido, tiene una precisión asombrosa de lo que son los detalles. Miren, por ejemplo, acá estaba haciendo una reproducción de una ciudad. Lo han puesto a prueba muchas veces porque también muchas personas de pronto han sido retractores de su gran talento, de su gran capacidad, y es una persona que nos demuestra ese talento humano, ese cerebro humano, lo que puede realmente llegar a ser. Y teníamos a Steven Wilshire, es un artista gráfico, es un artista visual. Nos, nos demuestra realmente hasta dónde vienen esos límites impuestos de pronto por las etiquetas. Yo les mencionaba que Steven Wilshire al principio era una persona no verbal, pero con las intervenciones adecuadas, con los tratamientos adecuados, pudo entonces lograr lo que hoy en día logra. Vamos a hablar sobre la clasificación del autismo, lo que antes era conocido y lo que ahora es trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en el DSM-4 se recogía una distinción de 5 tipos de autismo, unas subcategorías, trastorno autista, o también había una clasificación que no era tan utilizada, que era trastorno autista atípico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno de Asperger, trastorno de Rett o síndrome de Asperger y trastorno desintegrativo infantil. Entonces resulta que cuando se publica el DSM-5, ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, cuando ya pasa del DSM-4 al 5, ya lo que es el trastorno del espectro, perdón, el síndrome de Asperger, el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo, lo que hacen es fusionarse en un único trastorno, que es el que conocemos, el trastorno del espectro autista, el TEA, TEA. Ese cambio de nombre lo que hizo fue tratar de enfatizar en que había una gran dimensionalidad en el trastorno, que no se pueden colocar límites en muchos casos para poder dar un buen diagnóstico, porque en muchos casos lo que hacían era que si había una persona que no clasificaba dentro del trastorno del espectro o no clasificaba dentro de esas 5 subcategorías, lo que hacían era colocar trastorno del espectro, perdón, un autismo típico, porque no lograba cumplir con esos criterios diagnósticos del DSM-4. Pero entonces ya se hace un mismo diagnóstico con estos que les menciono, donde ya se quitan esos límites precisos que a veces habían en esas subcategorías. Hay unos que no se incluyen, por ejemplo, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil ya dejan de ser recogidos en el DSM-4, porque el trastorno o el síndrome de Rett tiene una clara base genética y el trastorno desintegrativo infantil pues tenía varios problemas de validez. Entonces, en general, en general, también hablamos que el síndrome de Rett El síndrome hace parte del grupo de lo que son los trastornos que concomitan con trastorno del espectro autista, pero desde la mirada más de autismo sindrómico, que eso ya lo habíamos trabajado en alguna otra clase. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Rett? Resulta que el síndrome de Rett es un trastorno genético que, como les menciono, ya no se recopila en el DSM-5, ya se sacó del DSM-5 y tiene una clara base genética. Resulta que en el trastorno de Rett, en el síndrome de Rett, afecta principalmente a las mujeres. No quiere decir que en los hombres no pueda existir el síndrome de Rett. Sí, existe síndrome de Rett en los hombres, pero en cuanto a la prevalencia es mucho más frecuente en lo que son las mujeres. Hay un gen específico que es el MSP2, que está ubicado en el cromosoma X, y los síntomas aparecen.
entre los 6 y los 18 meses y van a estar, como les menciono, muy relacionados con esa sintomatología del autismo, pero no es autismo, no se puede confundir. Entonces, las personas tienen un desarrollo normal, empiezan con un crecimiento y desarrollo normal, llegan a los 6 meses aproximadamente y hay una pérdida de esas habilidades. Entonces, después de un periodo de desarrollo típico, las niñas con síndrome de Rett comienzan a involucionar, comienzan a perder habilidades previamente adquiridas, si ya habían adquirido el habla, lo empiezan a perder, si ya habían adquirido esa parte de la motricidad, la empiezan a perder. De hecho, empiezan a perder ese uso funcional de las manos, empiezan a tener movimientos repetitivos y estereotipados, sobre todo con las manos, con las extremidades superiores, que de hecho es uno de los síntomas más característicos de la presencia, que son esos movimientos repetitivos de las manos, entonces retorcerlas o frotarlas o lavarlas o llevárselas, por ejemplo, a la boca. También hay dificultades en lo que es la coordinación y el movimiento. Entonces, a medida que progresa el síndrome, progresa, pueden aparecer problemas de la marcha y muchos problemas asociados a esa coordinación motor. Entonces, no solamente tienen esas dificultades de involución, sino que también llegan dificultades en la comunicación y en la interacción, en esa interacción social. Entonces, empiezan a tener dificultades para lograrse comunicar, para, en general, empiezan a tener una involución en en el desarrollo social. No tienen solo estos síntomas, sino que adicional tienen también escoliosis de grado variable, dificultades a nivel respiratorio. Hay muchas crisis epilépticas, es muy frecuente que tengan crisis epilépticas y en general pueden tener retrasos en el crecimiento. Entonces, si podían tener, no como enanismo, o no más bien como una condroplasia, no, sino dificultades en en ese desarrollo de, pues, de su estatura. Entonces, acá es importante diferenciarlo del autismo, aunque concomita con un autismo sindrómico, no es lo mismo que autismo. Ya en el DSM-5, pues no aparece recopilado en lo que son los diagnósticos del trastorno del espectro por esa clara base genética, que es un gen específico ubicado en un cromosoma específico. Entonces, no existe como tal una cura para el síndrome de Rett. Sí se podría considerar una enfermedad a nivel genético, pero sí hay ciertos tratamientos que lo que hacen es ayudar a aliviar esa sintomatología y mejorar la calidad de vida de la persona con el síndrome de Rett, específicamente en lo que son las mujeres. Vamos a adelantar un poco el descanso para que esto no nos quede corto, lo que son los signos y los síntomas a partir de las clasificaciones actuales, los niveles de gravedad, y ya regresamos para poder comprender un poco más esa parte del trastorno del espectro. Después del descanso, vamos a utilizar el material de estudio. Entonces, acá le pueden escribir a la coordinadora Paula Contreras, muchos ya tienen el material, entonces vamos a trabajar a raíz de esto. Recuerden que el material lo que hace es consolidar mucho más ese proceso del aprendizaje, es una guía también, eh, para que podamos entonces tener una clase próspera. Vamos a ir al descanso y ya regresamos. Cuanto a los criterios diagnósticos en el DSM-5 A y B, allí es donde están recopilados, donde se recogen lo que son esos niveles de gravedad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Empecemos por el grado 1. Siempre vamos a observar lo que son dos componentes. El primer componente se va a basar en lo que son los comportamientos, bueno, en la comunicación social es el primero, el segundo, los comportamientos restringidos y repetitivos. ¿Qué entendemos entonces por el primer ámbito? Lo que es principalmente lo que es la comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos. Antes de esto, vamos entonces a conocer eh, un video introductorio. Sé que muchas personas de pronto no tienen todavía
el conocimiento en esos niveles. Entonces, vamos a ver el video introductorio y luego lo vamos a explicar. En general, cuando hablamos de los niveles, hay que hablar que son esas dificultades en la comunicación social y en esa presencia de comportamientos restringidos y repetitivos o, como tal, las actividades. Cuando hablamos de la clasificación, es una clasificación internacional de esos niveles de gravedad, es decir, los niveles de apoyo que necesita como tal una persona con autismo. Indican ese grado de necesidades que tiene en la vida cotidiana. Es importante porque a veces las personas lo suelen confundir. La clasificación no refleja un grado como tal de autismo. No es que una persona con grado 3 tenga, y eso también se los mencionaba antier, no es que una persona con grado 3 tenga más autismo que una persona con grado 1 o que una persona con grado 2 tenga menos que un grado 3. Eso es algo fundamental que a veces se suele confundir. Entonces, no reflejan los niveles de autismo como tal, no es que uno tenga más autismo que otro, sino esos niveles de apoyo que necesitan en la vida cotidiana. Esa intensidad del soporte que la persona requiere para funcionar adecuadamente. Y algo importante es que también cabe resaltar que las barreras las pone siempre el entorno, no tanto la persona. Entonces, en el nivel uno requiere apoyo en en ambos ámbitos, en la comunicación social y las conductas restringidas o repetitivas. En cuanto a la comunicación social, tenemos primero dificultades que son notables sin un apoyo adicional. Acá tenemos también que puede iniciar interacciones sociales, pero de pronto presenta problemas para mantener esa reciprocidad conversacional, que sea una conversación bidireccional, perdón, no unidireccional. Puede parecer, entre comillas, socialmente atípico, socialmente raro, o a veces puede ser rígido en esas interacciones sociales, o tener dificultades para hacer amigos fácilmente e interpretar normas sociales que de pronto pueden ser sutiles. Acá hablamos entonces que puede ser el ámbito de alto funcionamiento. Eso por el lado de la comunicación social. Y por el lado siguiente, de lo que son las conductas restringidas o repetitivas, tenemos que sí se van a manifestar, van igual a tener conductas repetitivas y las estereotipias, pero son menos disruptivas o menos notorias, como lo podemos ver en el grado 2 o en el grado 3 de autismo. Las personas acá pueden tener una rigidez en esas rutinas, pueden también tener una necesidad importante de mantener pues unos rituales, unas rutinas o unos intereses muy restringidos, pero logra cierta flexibilidad con el apoyo adecuado. Un ejemplo muy típico, ya para pasar al caso uno que les voy a leer. Un ejemplo muy típico es un niño que habla fluidamente, pero que no entiende el sarcasmo, no entiende las bromas y se angustia si cambia, por ejemplo, de ruta para ir al colegio. Veamos el caso de Mateo. Mateo, se los voy a leer puntual. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Él estaba dentro del programa educativo de inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones del comportamiento repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, diferente, esto dicho por la mamá, en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo, no se reportaron complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado
pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente, su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando, ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos, como trenes, mapas, sin percibir el desinterés o la incomodidad, perdí, de los demás. No entiende las reglas sociales implícitas, como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación nuevamente por los trenes y los mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden, y también presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está muy emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas de la ropa, especialmente las etiquetas o telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual, es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Entonces, acá dice el plan de tratamiento. Para abordar sus necesidades, se recomienda implementar estrategias de apoyo en el aula, que sean las instrucciones mucho más claras, que pueda tener también Mateo acá los organizadores visuales, la adaptación para evitar la sobrecarga sensorial. Bueno, y adicional, trabajar en las normas sociales, la parte de terapia ocupacional, integración sensorial, es sumamente fundamental. Entonces, acá en el caso de Mateo, tenemos un diagnóstico muy claro de autismo grado 1, según ese DSM, por esos reportes y esa evaluación que se le hizo de esa parte de la rigidez conductual, de la interacción social, al igual que veíamos, eh, o al igual que vamos a ver en Mateo, antes de pasar al grado 2, vamos a trabajar con nuestro material de estudio, con nuestro material de trabajo. Nos vamos a ir a los casos clínicos de autismo y vamos a trabajar con este caso autismo grado 1 en un niño de 9 años. Recuerden que les voy a compartir acá el número de la coordinadora Paula Contreras para que a ella le puedan preguntar sobre el material, sobre el enlace. Entonces a ella le preguntan toda esa parte de corte administrativo para que ella les brinde la información pertinente. Entonces vamos acá, caso autismo grado 1, 9 años, le damos clic. Tenemos a paciente que cambió el nombre, de 9 años y 4 meses, es masculino, está en tercero de primaria y dice así el motivo de consulta. Derivado por el equipo escolar ante preocupaciones por dificultades persistentes en la interacción social, una escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos, sin aparente alteración intelectual o lenguaje estructurado. Lo van a leer, lo van a trabajar para pasar al caso número 2 de autismo grado 2. Recuerden que acá es importante, para leerlo completo, deben ir al material de estudio. Lo vamos a leer para ejemplificar un poco más esto que acabamos de explicar. Teníamos el ejemplo de un caso clínico donde muestra la parte de un autismo grado 1. La idea es que traten de analizarlo
Lo tienen, recuerden que allí en ese material de estudio, acá también eh, muestra por qué es un diagnóstico diferencial, por qué se descartó el TDAH, por qué se descartó un trastorno de ansiedad social, bueno, por qué se descartaron algunos otros diagnósticos que pueden parecer, tienen mucha similitud con el trastorno del espectro, ya allí se da la conclusión. La idea es que también miren acá cómo fue esa evaluación clínica. Ahí tuvimos unos 3 minutos para que pudieran leer un poco a grosso modo el caso, pero la idea es que puedan tratar de profundizarlo mucho más en casa. Nivel de gravedad 2. Igual, comunicación social y un comportamiento restringido y repetitivo. ¿Qué entendemos por ese nivel 2? Requiere un apoyo sustancial. Recuerden que en el primer caso, en el nivel 1 requiere un apoyo, acá ya requiere un poco más de apoyo. Podríamos decir que es un nivel moderado, si lo queremos ver de esa manera. Igual tenemos estos dos aspectos, comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos. En cuanto a lo que es la comunicación social, vemos dificultades incluso con apoyo, entonces los pueden apoyar, pueden estar allí, pero vamos a ver esas dificultades, van a ser un poco más notorias que en el nivel uno. La persona muestra habilidades verbales o no verbales que pueden ser muy limitadas y que tienen problemas al fin y al cabo para también adaptarse a esa interacción social. La interacción social depende mucho de la comunicación, y al tener esas dificultades van a aumentar mucho más. Las interacciones sociales se van a ver claramente afectadas, entonces hay una comunicación más atípica, las expresiones faciales van a ser mucho más reducidas, el lenguaje muy literal, lo que ayer hablábamos de lexitimia se puede también aplicar al grado 1, eso no solo lo mencioné ahora, pero también al grado 2. Y en las conductas restringidas y repetitivas, perdón, vemos comportamientos más frecuentes, comportamientos que ya son disruptivos, dificultades evidentes para cambiar de actividad, para adaptarse a lo que de pronto no era esperado, que no estaba realmente pues como bajo su criterio. Y hay mayor dependencia de las rutinas, entonces ya vamos a ver más objetos, intereses mucho más específicos, más restringidos, mucho más circunscritos. Un ejemplo muy claro de acá, de este caso, es un adolescente, por ejemplo, que necesita una ayuda para manejar esas interacciones sociales que para otra persona puede ser básica y que presentan conductas repetitivas ya mucho más intensas, como girar objetos, como hablar en exceso sobre un tema que le gusta o que conoce. Vamos a ver un caso clínico, se los voy a leer, de autismo nivel 2. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación e interacción social. Cuando me refiero a un programa escolar especializado es porque igual asistía a una escuela completamente regular, pero que se le hicieron adecuaciones curriculares. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos, como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. Recuerden que nosotros estábamos viendo esos signos de alarma, acá lo pueden ir aplicando. En los antecedentes no se reportan complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua, vamos afuera, no mantiene conversaciones bidireccionales ni usa el lenguaje para fines sociales, prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesita. Lewis muestra un interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino del colegio. A nivel sensorial, es muy sensible a ruidos fuertes como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés y yogur. Lo que habíamos hablado ayer de la hipersensibilidad que limita la alimentación. En el ámbito social interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres,
Ese afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas, como vestirse o comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Tiene que ver mucho con lo que ya hemos hablado, lo de las funciones ejecutivas. Acá ya Luis muestra que es muy consistente con un diagnóstico de TEA en el nivel 2 de apoyo, porque hay una marcada dificultad, mucho más marcada que en el nivel 1, en esa comunicación social, en ese comportamiento restringido. Antes de pasar al grado 3, así como hicimos en el ejemplo, con este nivel 1 de apoyo, vamos a pasar al nivel 2. Acá vamos a buscar este caso autismo grado 2. Lo vamos a abrir y así como hicimos el anterior, lo vamos a leer. Acá tenemos un niño, 6 meses, primero de primaria, motivo de consulta, evaluación integral ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, una escasa iniciativa social, comportamientos repetitivos, problemas de adaptación escolar y la solicitud, pues para la orientación diagnóstica, la hace tanto el colegio como la necesidad de esclarecer un poco más eh, el diagnóstico por parte de sus padres. Entonces acá recuerden que para leerlo completo está en el material de estudio, se pueden comunicar con la coordinadora Paula Contreras. Vamos a hacer un ejercicio de unos 3 minutos para que le den una ojeada y continuamos al nivel número 3. Bueno, ahí teníamos el caso de autismo grado 2, espero que lo hayan revisado. Vamos a mirar cómo es el grado de autismo 3, donde necesita una ayuda mucho más notable, ya requiere un apoyo más sustancial. ¿Qué tenemos? Lo mismo, comunicación social y las conductas restringidas o repetitivas. En la comunicación social hay mínimas habilidades en, en el ámbito comunicativo, tanto verbal y no verbal, que fueron características que revisábamos ayer. Em, Puede iniciar, sí, unas interacciones sociales, pero de forma muy limitada, o a veces incluso pueden ser casi que inexistentes esas interacciones, donde puede no responder al lenguaje o las señales sociales que son básicas, por ejemplo, el saludo, el decir no, el señalar. Y en cuanto a las conductas restringidas y repetitivas, son conductas que pues, ya son altamente rígidas, ya son marcadas, ya son muy disruptivas. Ya acá podemos ver personas que tienen una alta resistencia al cambio, comportamientos que al fin y al cabo también pueden interferir seriamente con esa vida cotidiana. Entonces van a haber muchas más conductas de autoestimulación, mucho más intensa. Las conductas autolesivas también hacen parte de... Y un ejemplo típico es un niño que no habla, es un niño que de pronto evita ese contacto visual, que tiene estallidos de pronto de angustia frente a cambios muy mínimos y que necesita un apoyo más continuo en sus actividades en la vida cotidiana. Hay algo importante y a considerar antes de ver el caso clínico, que sería este, de autismo nivel 3, y es que cuando hablamos de la gravedad puede cambiar con el tiempo. No quiere decir que una persona con autismo grado 3 siempre sea con un autismo grado 3. Por eso es tan importante la intervención temprana, el entorno, las oportunidades educativas, esos apoyos también adecuados para cada una de las personas y pueden modificar significativamente esos niveles de funcionamiento a los que está una persona. Los niveles son dimensionales, no son categóricos y tampoco son etiquetas permanentes y tampoco son etiquetas en general. Una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social, pero en nivel 2 en conductas restringidas y repetitivas, por ejemplo, que también hay que hablar. Entonces, no reflejan la inteligencia, es importante mencionarlo. Hay personas con autismo en todos los rangos de capacidad intelectual, desde la discapacidad intelectual hasta las altas capacidades. Entonces, esos niveles de gravedad en el autismo no buscan etiquetar a la persona, sino más bien orientar al tipo y a la intensidad de apoyo necesario de una persona. Entonces, cuando entendemos en qué nivel está una persona con autismo, nos va a permitir mucho mejor esa planificación de intervenciones, que sean mucho más ajustadas a las necesidades individuales y pues al fin y al cabo garantizar ese abordaje más humano, más funcional, más respetuoso desde lo que es la diversidad biológica. Veamos ese caso clínico de autismo grado 3.
Ana es una niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado, ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos, no alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, gritos o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre, no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos. Pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo, miren esto tan importante, y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto y en ocasiones conductas autolesivas como morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre de una batidora y se resiste al contacto físico, incluso con sus padres. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papilla. Algo importante también acá a tener en cuenta es que no participaba en actividades grupales. Miren que ya tiene 5 años, ya esa parte de la socialización que les mencionaba ya debe estar. Ella no participaba en juegos grupales, no buscaba el juego simbólico eh, y que requería una supervisión constante para todas las actividades básicas de la vida cotidiana. Entonces, requería supervisión para la alimentación, para el vestido, para el aseo. Mostraba una conexión muy mínima, muy mínima con su entorno y no respondía emocionalmente cuando se le habla o cuando se le intentaba consolar. Entonces, Ana ya acá tiene un fuerte vínculo con ese autismo grado 3. Vamos a revisar entonces el último caso de un adulto dentro del trastorno del espectro autista no verbal. Acá entonces tenemos a alguien de 27 años, masculino, tenía una básica incompleta. La consulta fue una valoración para la clarificación diagnóstica, la planificación de apoyo y la revisión del perfil funcional. Unos 2 minutos para revisar y luego pasamos al siguiente tema. Vamos a ver los criterios diagnósticos del autismo. En la mayoría de los países, eh, sobre todo en los países latinoamericanos, utilizamos lo que es el DSM como uno de los manuales diagnósticos más utilizados. Esa quinta edición, ya estamos en ATR, eh, para diagnosticar el trastorno del espectro autista. En la mayoría del mundo se utiliza como tal en la práctica clínica el DSM. En el único como pues manual oficial, en el único país donde se podría decir que utilizan principalmente el CIE-11 es en Inglaterra, pero la idea es utilizar los dos, manejar el lenguaje de ambos, tanto el DSM-5 como en el CIE-11, porque realmente, por ejemplo, los neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, utilizamos principalmente el DSM, pero neuropediatras, psiquiatras, eh, otros profesionales del área de la salud van a utilizar el CIE-11 como lenguaje principal. Entonces, la idea es manejar los dos. Mañana, para que no nos quede muy corto el tema, vamos a revisar la parte A, el criterio A. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo se puede ver en la práctica clínica y en la vida cotidiana. En la parte B, cuáles son los criterios de la parte B. Y no podemos nunca olvidar los criterios C, D y E, que también son fundamentales. Y mañana entonces vamos a continuar con esa parte de, bueno, acá tengo en la presentación, miren por ejemplo lo que les hablaba ayer, el chaleco de presión, sobre todo para esa hiposensibilidad. Y mañana vamos a trabajar lo que son los apoyos visuales, los tipos de apoyos más comunes, las claves visuales
que hay varios tipos de claves visuales, hay unos con ayuda, hay otros sin ayuda, la regulación emocional en el trastorno del espectro, que de hecho pues ya veíamos un apartado de cómo diferenciar lo que es el concepto de una crisis sensorial y lo que es una pataleta. Recuerden que mañana, como es un día sábado, nuestra clase no es en la tarde, sino que es en la mañana. Empezamos aproximadamente 9:10, 9:15, hasta las 12 del mediodía. Espero que estén muy bien, que descansen muchísimo para la clase del día de mañana. Nos vemos.